Muchas gracias por su gentil asistencia a este evento, presentación de dos libros de Álvaro Ike, Hacha en la mano, no hay nada más en la tierra. Para esta ocasión hemos traído a un medium que se llama Gabriel Gargurevich, que va a ser como si fuera Álvaro Ike, va a leer sus poemas. Luego vamos a pasar a, espero, una amena presentación con Karen Oye, que no necesita presentación, y Eduardo Ruiz Zúñiga. Sin más, un fuerte aplauso para Gabriel Gargurevich. Bueno, gracias a Álvaro, ¿no? Que verá pues esta presentación gracias al video que se está registrando ahora. Y sí, gracias a Álvaro sobre todo porque, bueno, a mí la poesía es un género literario que me apasiona, ¿no? Es lo que más me conmueve y lo que ha escrito Álvaro acá en No hay nada más en la tierra, por supuesto que cumple con ese cometido, ¿no? De conmoverme, digo, ¿no? Yo lo conocí a Álvaro hace más o menos poco, ya hace un año será, en un recital en el centro de Lima. Yo estaba recitando unos poemas y bueno, y le gustó lo que había leído y a mí me gustó mucho lo que él había leído y nos presentaron y la química surgió de inmediato. No nos hemos visto más. Él vive, como todos saben, en Estados Unidos, pero tenemos comunicación vía WhatsApp, ¿no? Y bueno, cuando me propuso leer poemas, yo me alegré mucho porque no sé, siento cierta identificación. Como decía, cuando nos hemos conocido ha habido una química, ¿no? Él tiene un filo rabioso que quizá lo pueda tener yo, en la manera de escribir, ¿no? Digo, en las formas un poco, ¿no? Siempre recurre al rock, ¿no? Como materia prima, como digamos, inspiración, ¿no? Y bueno, antes de empezar a leer, porque ya voy a leer, he seleccionado unos poemas y para no aburrirlos más, solamente quisiera decir, claro, que este libro es original, y es original, claro, porque partiendo de la premisa que se dice que la poesía pues es digamos, es un género, ¿no? Que sirve para expresar lo que las palabras no pueden expresar, ¿no? Entonces uno recurre a la poesía para poder expresar esas emociones que el lenguaje no alcanza, ¿no? Entonces lo que hace Álvaro es algo curioso, ¿no? Porque es como que hace lo contrario a eso, ¿no? Cuando digo que hace lo contrario me refiero a que recurre al lenguaje en su forma, vamos a decir, más, iba a decir primitiva, ¿no? Pero quizá más, digamos, elemental en todo el buen sentido de la palabra, ¿no? Digamos, su lírica radica en la no lírica, ¿no? Y trasciende, ¿no? Trasciende, claro, rompiendo muros, ¿no? Con esta palabra rabiosa, que, ¿no? Pero trasciende de esa manera, ¿no? O sea, es como que es un retorno a un lenguaje bastante primario, pero con mucha fuerza, ¿no? Con mucha fuerza. Tiene mucho que decir. Y bueno, vamos a ver si los que no han leído el libro, si piensan lo mismo. He seleccionado unos poemas, voy a empezar por el final. Este poema se llama Poesía, Hazañas y Cobardías. Y me gusta porque la mayoría de los poemas tiene como un epígrafe abajo, ¿no? Este dice: con el sonido temporal de Buddy Guy, la leyenda del blues. Y dice así: no me gusta el hijo favorito vencedor. No me gusta el delator de secretos y el fanfarrón que enmudece con un trueno. No me gusta el pintor que dice: para inspirarme hace falta el paisaje. No me gusta el escritor timorato que empieza así: voy a decir una palabrita. No me gusta que vean a la chica rebelde como poca cosa y como cosa normal, al muchacho retraído, menguado. No me gusta saber que la confianza mató a Pascualito, levantó un kiosco y a lo huevón puso a funcionar la maquinita del fiado, te pago mañana. A fin de mes arreglamos.
Voy a cobrar una platita y te cancelo. Apunta en hielo y se jodió el güey. No me gustan los filósofos y su intelecto educado, porque siempre están disertando fuera del recipiente, o sea, siempre están cagando fuera de la vacinica. No me gusta un poeta muy contento. Prefiero al poeta con el ánimo en declive. Detesto al poeta anticuario, el de las palabras con olor a naftalina. Prefiero al poeta con el ánimo en declive, que saca de un baulito de palo santo. Me resbala el poeta demasiado frío o demasiado caliente. Me jode el poeta satisfecho y naturalizado romántico con una sola idea. Me dan ganas de ahorcar al poeta inhábil, falto de temperamento, que no se atreve a secar el idioma. Y esos poetas indecorosos, belicistas, dando vivas a la guerra. Me dan pena los poetas de las trincheras bucólicas, enemigos de Pon, de Vallejo, de Pasolini y de la flaca Gioconda Belli. Con tanto dinosaurio acechando me desespera imaginar que los poetas cantores adolescentes no lleguen a cuajar. Los poetas que se proclaman conclusión seguramente bebieron del bajo fondo, del eufórico Filippo Tommaso Marinetti y luego que se hartaron de sí mismos, su voracidad oportunista los devoró y su poesía utilitaria no es más que un asunto de puntos y comas, nunca más se atrevieron a nada. No me gusta haber sido traicionado por el embustero que me saludaba con los brazos abiertos, mi hermano del alma, y por quien yo puse las manos al fuego. No me gusta la gente atormentada y embarrada en mala poesía, como a Freud. A mí no me gusta la comida kosher y las plantas. Como a él, también a mí me gusta el cigarro, el helado de vainilla, el burdel, la cocaína y la industria del chisme. Para desconsuelo de mis viejos, no me gusta la vida militar. Acabo de abandonar el cuartel. Soy un soldado desertor. Me gusta la palabra que se hunde, también aquella que mete miedo, y me gusta la palabra que define a tientas la oscuridad del mañana. Voy a seguir por el final y estoy leyendo los poemas en realidad por el final. Son los más líricos, si se quiere, ¿no? Este siguiente poema se titula Su vino y sus copas. Tiene como epígrafe lo siguiente: acompañado de demis rusos cantando Goodbye, my love, goodbye. He llorado a mi mujer, hija segunda de casa loretana, de ojos marrones y todo lo demás, hermosura, regocijo, desahogo, su andar y encanto, su maleta llena de sueños donde todo estaba por comenzar. Son bellas imperfecciones. Su distinguida montaña y caudaloso río, su cuerpo de señora, sus enojos y aflicciones, y sus leyes maternas soberanas, no fueron túneles secretos. Su amor, ardor y frenesí, su risa y coquetería, su vino y sus copas, fueron pociones embotelladas como locos caprichos y placeres voluptuosos. Mi mujer y yo nos amamos de tal modo que sobrepasamos al siglo. Y bueno, y este es el último poema del libro. Es un poquito más largo, pero está muy bueno. La vida, fenómeno erótico, se titula. Y el epígrafe dice: sacándole la vuelta a la pinche vida con el tufo rockero de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Y dice así: imagínate que de la planta de tus pies cuelgan raíces, crecen como sombras del aburrimiento, y hay quien dice que se parecen a cables telefónicos y jodidas vergas, raíces amargas enredando el autorretrato de añil infiel, cagado por gallinazos y otros pájaros con traje negro poco atractivos, cuervos, buitres o pilotes. Imagínate escapando del insomnio, imagínate que te imaginas descalzo en un abismo de botellas rotas, relax. Imagínate estar embarazada y sin marido. ¿Y cuál es el problema, idiota? Imagínate que estás esperando al hombre que te magulló el corazón y con qué ardor te chupeteó el cuello y las nalgas y se comió tu chirimoya, y el muy maricón huyó a tabalozos con tu hermano.
sin broncas, acepta la ansiedad, los sofocos y escalofríos, la gordura y la sequedad vaginal. La menopausia te está invadiendo, hace rato. Recuerda que cumpliste 40 almanaques y te invitamos rompope con vodka y antojitos de garnacha veracruzana, pisquito y chocotejas. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Alegra esa carita, te has convertido en una hermosa y apetecible cuarentona, una sensualidad insoportable. Eres una preciosura madurita y tú, viejo andropáusico, sigue jalándote el pito. No se va a secar tu mano y no te vas a quedar ciego. Mándales a la chingada a los castos y a los asquerosamente puritanos y cucufatos como Riva Agüero. Consérvate lujurioso, que no te falten ardores. Revuélcate en el erotismo, la sensualidad y el deseo. Afina tus sentidos, olfato, oído, vista, tacto y gusto. Fíjate en las tetas, en la cintura y el culo de tu mujer que envejeció junto contigo y sigue amándola, pinche cabrón. Fíjate que tú estás como el mueble fino, bien acabado. No te achores, man. Calm down, uncle. Tranquilo, tío. Toma té de valeriana, jugo de achicoria, come papita yungay machacada, sopita de choros o consomé de pollo, acelga con sillao, verduritas hervidas y licuadas, puré de zapallo macre. Olvídate o regala tus botas negras Boston Vintage. Usa alpargatas livianas y babuchas de felpa, medias de lana extra grande para dormir. Cachucha gruesa las 24 horas. Deja de usar calzoncillos con figuras de tigres y leopardos. Te viene bien. Buzos forrados con lana. Evita las corrientes de aire. Y pasando un día, el baño polaco. Imagínate conectado a las ruinas griegas y romanas como si fueses un escultor tardío o un antropólogo sentimental. Ambos, hombre y mujer, imagínense los dulces de su infancia: alfajor, turca, ñuto, suspiro, bizcochuelo, rosquita loretana, dulce y salada. Imagínense la vida a partir de lo que ven sus ojos y no de lo que otros observan. Se imaginan y les cuentan. Hagan suya la vida como un gran fenómeno erótico y una agarradera imaginaria, ya que ambos son poseídos por la lujuria poética, apoteosis del orgasmo. Y bueno, para no extenderme más, ya finalizo con el primer poema del libro, que se titula Un don nadie. Y como en la mayoría también tiene un epígrafe: derrumbando la ciudad con el sonido explosivo de Cementerio Club. Y dice así: un don nadie. No es despiadado como un bárbaro mongol, ni aguerrido como un soldado espartano. No tiene armas y municiones, ni piedra de afilar. Es un poeta sin lentes, ni sombrero y parasol. Enamorado platónicamente de 4 putas que son 4 cañonazos. Es un poeta sin dinero, es un poeta agrio, es un escéptico recalcitrante, un enajenado, es un don nadie, un poeta con los dientes podridos que para lo único que sirve es para fumar cigarrillos negros y a su tono, con desparpajo, escribir sobre mendigos y fracasados y de toda la mierda que nos pasa, mientras suicidas alicaídos arrugan el orto frente a una copa de arsénico y se avergüenzan. Exprimen sus botellas rubias, envalentonados y desbordados, como en una película de Tarantino, El maldito bastardo. Mágicamente se dan viada y ¡fiu!, salen disparados como pedos, lanzándose por un ventanuco pintado de verde. Es un legañoso jorobadito con mugre en las uñas que se enfrenta a la quintesencia de a los imbéciles. Bésenme el trasero, lárguense a la mierda y no jodan. Lo increíble es que siendo nadie, se puso a incendiar este país de idiotas. Nota: en el televisor, un atardecer de película. Muchas gracias. Vamos a seguir con la presentación de los 2 libros de Álvaro Vique, con un H en la mano. Y
No hay nada más en la tierra, si es que esta mesa no se cae antes. Voy a presentar a Carmen Ollé, que en verdad no necesita presentación, pero aún así lo voy a hacer. Carmen Ollé es una poeta, narradora y crítica peruana, la más conspicua representante de la poesía femenina en el Perú, junto con Blanca Varela. Además, es una importante voz femenina y representa a la generación del 70. Ha explorado casi todos los géneros. Fue integrante del movimiento Hora Cero. En el 2015 ganó el premio Casa de la Literatura Peruana. Un fuerte aplauso para Carmen Ollé, por favor. Bueno, buenas noches. Estoy acá muy contenta para hablar sobre la obra literaria de Álvaro Ique, a quien no he tenido la oportunidad de conocer personalmente. Estaba esperándolo, posiblemente llegue dentro de poco por esa puerta y lo vea y le dije: Álvaro, qué bueno, nos vamos a brindar. Es un poeta y es un narrador. Y lo increíble de Álvaro Ique es que, siendo un ingeniero de minas, creo que es, ¿no?, que trabaja en Florida, no sé si es de minas, Rochi, tú sabes, de minas, es un hombre muy culto en materia literaria, ¿no? Puede hablar, pues, de filósofos, de música, de poesía simbolista, maldita, de poesía, de Bukowski, es increíble cómo alguien de minas, que se supone que todo el día está con grúas o con socavones, ¿no?, está pensando, seguro, en el momento en que está en sus ratos libres, en otra cosa, que no sea ese trabajo que le da el sustento, ¿no? Esa combinación de una profesión que no tiene nada que ver con las letras se da mucho, o se da muy a menudo en grandes escritores, ¿no? Notarios que son poetas, abogados que son poetas, matemáticos que son también escritores. Einstein también escribió poesía y de lo más interesante, ¿no? Entonces, la poesía de Álvaro me sorprendió mucho porque sé que él es peruano de la parte amazónica y que se crió cerca de una población o de un grupo de personas que conocía mucho del habla popular, ¿no? Y que él se nutrió de esta habla popular, que muchas veces está llena de jerga, de replana, de frases no muy santas, que digamos, ¿no?, pero que impactan en el momento de combinarlas, sobre todo con lo cultural y con lo erudito, ¿no? Si nosotros combinamos una frase popular de origen muy de los bajos fondos, digamos, del lenguaje que se tiene en los ambientes lumpenescos, con un concepto, con una manera, con un lenguaje coloquial y cultural de alto vuelo, entonces provoca un shock en el lector, ¿no? Provoca un shock en el lector que produce una emoción diferente, una cosa distinta. Por eso voy a leer una parte de este texto que escribí sobre su poesía, de Álvaro, esperando conocerlo muy pronto. No hay nada más en la tierra. Con un lenguaje coloquial rico en jerga social y replana, no hay nada más en la tierra. El poemario de Álvaro Ramírez expresa una visión rebelde, irreverente y anti-establishment del mundo. Un mundo global, interconectado por redes sociales y apuntalado por la tecnología más avanzada, pero que es en esencia un universo totalmente desnudo. El ritmo de los versos viene pautado por dos registros, el clásico y el popular, ¿no? Esta combinación de la que antes. Encontramos canciones para bailar, poesía culta, aunque siempre al compás de tambores de guerra que crean una atmósfera anárquica.
El ambiente que predomina en el libro es el de los cuerpos. Su descripción se logra por permanentes giros en la dicción y la métrica. Este cambio de dicción es lo que provoca también un ritmo diferente a su poesía. De lo castizo a lo atípico, del verso largo y o prosa desbordante al verso corto o de arte menor. El autor además ha creado un personaje singular, el poeta marginal, sucio y maloliente y alcoholizado. Un poco es la figura prototípica del poeta del siglo XIX, ¿no? En esta figura, y del principio del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX en Lima, ¿no? En esta figura trabiliaria se puede rastrear la influencia de los poetas malditos franceses de la segunda mitad del siglo XIX, con su programada intención de escandalizar a la burguesía, ¿no? Épater a la bourgeoisie, al poner de cabeza los valores establecidos. Recordemos a Baudelaire, Rimbaud, pero también es indiscutible el influjo de la poética integral de Bracero, movimiento peruano, los años 70 del siglo XX, con Velázquez, Pimentel, Juan Ramírez Ruiz, con sus poemas estructuralistas de largo aliento y del lenguaje coloquial. Entre la temática desarrollada destacan ambientes clandestinos, sobre todo importan los antros limeños con su música bolerada, llena de lenguas ácidas y vitriólicas. Es notoria la admiración, esto sí llama mucho la atención, por la mujer fuerte, autosuficiente, aunque en el amor que se presenta en algunos poemas de Ike no hay término medio. O te comportas, o eres una loba feliz, o terminas en la orfandad invisible. El amor es carnal, no existe romance, ni lúdico ni pasional, tampoco pragmático. La seducción está ausente en el trato sentimental entre hombre y mujer y la relación se torna viejosa, falaz. Cito, por ejemplo, unos cuantos versos que explican este argumento. ¿Te imaginas por qué dejé de quererte? Porque no me paleteas, porque no me besas la trucha, porque no me aprietas el culo, porque no me tocas la cuca, porque no metes gol. Este tipo de pasión carnal se explica con una simple y poderosa frase de la selva popular: así es la pinche vida. Y esta es una influencia mexicana. Para el autor, la poesía y el poeta constituyen un binomio siempre asociado con la locura. En Molienda Poética leemos: los locos son los de afuera y no los que estamos encerrados. Este importante verso, los que no estamos encerrados, no somos locos, este importante verso nos interroga sobre qué es ser loco. La antipsiquiatría de David Cooper, Ronald Lane y Foucault, entre otros, negaban la enfermedad mental en los años 60 del siglo XX, cuando desafiaron las prácticas curativas convencionales de la psiquiatría por considerarlas un instrumento del capitalismo. Otro dato interesante que asocio con los versos de Álvaro Ike proviene de la película de Rossellini sobre Sócrates, quien en vez de cumplir con las órdenes de los invasores espartanos, desafía. Y cuando sus discípulos le advierten que está loco si no obedece, Sócrates les dice: hay veces que hay que saber ser loco. Ese es el tenor del personaje predominante. No hay nada más en la tierra. Poetas, hombres y mujeres, saben cuándo ser locos, rebeldes, inconformes. Bueno, como no podía ser de otra manera, Álvaro Ike me mandó un mensaje para todos, así que lo voy a leer. Me lo mandó por WhatsApp, así que tengo que, obviamente, como soy su editor, pues me ha pedido que le ordene una que otra frase, ¿no? Obviamente en tiempo real no lo puedo hacer, pero vamos a hacer el mejor intento. Estas son las palabras que Álvaro Ike les quiere dedicar. Me llamo Álvaro Ike. Buenas noches tengan todos. Por motivos familiares, me es imposible estar presente disfrutando de la compañía de todos ustedes, pero de todos modos, esta es una noche libresca. Ahí tienen mis libros como personaje.
Yo no tengo ninguna importancia y así es mejor. Voy a empezar diciendo lo siguiente. Lucho Zúñiga no es rabino, sino un tipo de buena cosecha, editor de disturbios librescos organizados, a quien le agradezco su pujanza, sudor y sangre para que esta noche tengan ciudadanía mis libros, un hacha y no hay nada más o algo parecido. Y lleno de admiración, esta noche de adrenalina, ya sabemos a quién se refiere, expresarle mi agradecimiento y gratitud eternos a la poeta esencial y encumbrada Carmen Ollé, quien va a presentar mis atrocidades imaginativas. Mientras nos imaginamos embelesados un retrato de mujer sin familia ante una copa. Carmen, infinitas gracias. Asimismo, gracias a jóvenes poetas enérgicos y desplantados como Gabriel Gargurevich. Vamos a ordenar un poco aquí porque tengo una serie de párrafos que tengo que conectar, pero bueno, sigamos. Para algunas personas, el sustituto de la ficción les irrita y horroriza. Nada nuevo. Y no me interesa saber que una mujer o un hombre, según sea el caso, le comprenda al poeta, al novelista o cuentista. Eso sería una auténtica desgracia. Mejor sería que a estos güeyes que se creen ciudadanos de una nación aparte, gente de perplejas trivialidades, les recuerde que la sensiblería no sirve tanto como la nostalgia a la hora de escribir. Todos los escritores, hombres y mujeres, son exuberantes y encantadores. Eso no es verdad. Son fatales e insoportables. No es broma. Y no es exagerado decirles: desprecio el lenguaje al servicio del ego. Admiro herejías de nuestro idioma, como si fuesen celebraciones orgiásticas. Por ejemplo, me da un segundo porque tengo que corregir esta frase. El lenguaje bastardo de Fernando Vallejo, el floro lumpenesco y lanudo de Richard Parra, el celebrado y supremo lunfardo de caparazón duro de Roberto Art, y así por el estilo. El vacilón poético, la retórica pop, no sé hacer más que esto. Por favor, disculpe, maestro, no es verdad. Harto de pedir, ofrecer disculpas, no me importa equivocarme. Tampoco las leyes del arrogante y engreído académico. No me imagino la pasión de Cristo. Para lucirme, voy a terminar diciendo: esto es rock and roll y una forma sucia de hablar y escribir. Gracias. Bueno, un aplauso a la distancia para Álvaro Ike. Grande, Álvaro, grande. Bueno, ya que Carmen Ollé empezó hablando un poco de lo que sabes de Álvaro, ¿no? Imagino que por llamadas telefónicas, ya que no lo conoces todavía, ¿no? Yo quizás también, como diría Álvaro, ¿no? Me puedo despachar, ¿no? Para usar un verbo que él usa, ¿no? La verdad que Álvaro es un personaje impredecible. Ya llevo editando una buena cantidad de años y es la primera vez que me toca un autor que no le tiene miedo al lenguaje, no le tiene miedo a la retórica, es decir, a usar la retórica y a revertirla. Y como dijo Carmen Ollé, es un hombre que está en máquinas pesadas allá en Estados Unidos, en Florida, ¿no? Que cada cierto tiempo me dice: bueno, Lucho, te cuento que viene un tornado, así que me voy a refugiar. O en la semana siguiente decirme: Lucho, te mando unos polos de Florida. Él siempre me manda una colonia, me manda en verdad cosas que yo siento que es como la familia de uno, ¿no? Que cuando viene otro familiar le encarga cosas y uno las tiene que recoger, ¿no? Eso es algo que claro, me hace sentir como familia un poco de Álvaro. Y en verdad, bueno, un editor de alguna forma tiene que ser siempre familia de su autor, ¿no? Para llegar siempre a la mejor edición, ¿no? Entonces, en esta presentación llena de luces que me siento como rockstar, pero un rockstar así de... no sé, Carmen, ¿tú qué sientes cuando tienes tantas luces enfrente y has leído antes en recitales? ¿Ahora qué sientes?
Claro, yo también me siento ciego, es como que las luces aturden, ¿no? Un poco, ¿no? Y sí, yo tampoco, pero bueno. Álvaro, por ejemplo, sí estaría feliz aquí, ¿ah? Con todas las luces, hablando. Porque Álvaro es así un poco, ¿no? Le pones luces en su micrófono y no va a dejar de hablar, ¿no? Obviamente lo digo con plena conciencia de que Álvaro me está escuchando, ¿no? Y cagándose de la risa, supongo, de todas las cosas que voy a decir de él. Algo que puedo decir es que Álvaro no... ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo digo, no? ¿Cómo lo digo sin que suene mal? Álvaro está lleno de vida. A ver, eso no quiero decir que me sorprenda porque tenga cierta edad o etcétera, ¿no? Bueno, tiene cierta edad, yo también tengo cierta edad, ¿no? Pero Álvaro está lleno de vida, pero no hablo de, a ver, una vida... no digo que sea un hombre que haga deporte, coma sano, etcétera, ¿no? Está lleno de vida porque se nota que la poesía y la escritura en sí lo nutre de vida. Porque siempre que hablo con él, las charlas siempre tienen que ver con cosas que leyó, con cosas que él quiere hacer con su escritura, ¿no? Yo como buen editor lo escucho, a veces lo soporto también. Álvaro, lo digo con la mejor de las intenciones, no es una queja, ¿no? Todo editor también tiene que soportar un poco a su autor, ¿no? Y viceversa. Y en resumen, yo creo que cuando hablamos de estos dos libros, con un hacha en la mano y no hay nada más en la tierra, pues lo mejor de Álvaro es que no tiene miedo a ser él mismo, ¿no? No está escribiendo para los críticos ni para el público, está escribiendo para él. Está escribiendo, como bien dice, con un hacha en la mano, ¿no? Él no le gusta ese poeta que no es ni frío ni caliente, ¿no? Para usar él usa esa frase bíblica, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre otra frase que no dice Álvaro, pero que también está por allí cerca de esa frase, ¿no? A los tibios los vomito. Y parece que Álvaro ha tomado al pie de la letra esa frase y él nunca es tibio cuando escribe, ¿no? Eso creo que es lo que resume su poesía, ¿no? Es lumpenesca, claro, es lumpenesca, no tiene miedo a... Yo no me imagino a él recitando en un recital pues donde todos esperan al poeta culto, al poeta académico, ¿no? Al poeta bien educado, ¿no? Él es todo menos eso, ¿no? Y bueno, no sé qué más puedes comentar, Carmen, sobre Álvaro, ahora que estamos hablando de él, y él se va a reír mucho con esta grabación, seguro. Vamos a leer un microcuento, ¿no? Sí. Vamos a leer un microcuento con un hacha en la mano. Yo tengo marcado uno. Este me parece que es uno de los más representativos. Se llama Gallo Sucio. Vengo de matar un gallo. No me digas que le diste vuelta a tu gallo de pelea. No, loca, estás cojuda. Acabo de matar al gallo pisango. No, ¿por qué? Por dolor, por ira, por orgullo, porque me jodió la vida y la de mis hijos, por haragán y borracho, por hijo de la chingada mano larga, por tramposo, por la nube de mosca sobre su cabeza, por ser un pinche gallo sucio que se metía a la letrina, no para cagar, sino porque le gustaba el olor de la mierda. ¿Por qué más ha de ser? Justamente sobre el microcuento de Álvaro, con un hacha en la mano, habría que decir algunas cosas sobre el microcuento, además que es un género muy joven y que para algunos tiene su nacimiento o nace en Latinoamérica, ¿no? Siempre se ha escrito el relato breve, microcuentos, incluso lo encontramos en Kafka, pero no tienen la característica del microcuento como género que se difunde hoy, ¿no? Y por eso voy a leer unas cuantas cosas sobre el microcuento y de Álvaro. El microcuento, también llamado relato liliputiense o microficción, y a propósito, un paréntesis, me parece que en la feria del libro mañana se presenta una escritora de microcuentos argentina que es muy buena, Ana María Chua. Pueden ir a escucharla, sería excelente.
El microcuento, también llamado relato liliputiense o microficción, se caracteriza por su brevedad. Para algunos, más de 500 palabras puede ser demasiado. En este género narrativo, bastante joven, nacido en Latinoamérica, destacan autores colombianos, mexicanos, argentinos, entre otros. Su vinculación, y esto es la base del microcuento latinoamericano, su vinculación con la cultura de masas, que es lo que no tenían los cuentos antes, en la época de Kafka, por ejemplo. Su vinculación con la cultura de masas y o la cultura clásica, para darle vuelta, entre comillas, es fundamental, así como el humor, pues es este un instrumento apropiado para los lectores de hoy, en especial cuando el ingenio se relaciona con personajes populares, como el Hombre de Acero, ¿no? Acá hay un microcuento sumamente pequeño de un colombiano. Se me pasó el día volando. Atentamente, súper. Cuán poderoso es el lenguaje popular que nos presenta un mundo complejo al que todos le temen, sobre todo los llamados guardianos de la lengua y las autoridades represivas que quieren controlar la libertad con la que el pueblo se expresa, canta, despotrica contra el poder establecido. Aunque sin llegar a la transgresión política o subversión, improperios, rebeldía es una manera de hacer política desde los espacios marginales o al borde de la ley, como los fumaderos, hoteles clandestinos. Ese es el caso de Con un hacha en la mano, integrado por 19 microcuentos y 8 cuentos breves, algunos que pueden ser considerados relatos, ¿no?, de Álvaro Ique. En este libro, Con un hacha en la mano, de Álvaro Ique Ramírez, es significativo el relato que da título al libro, Con un hacha en la mano, por tratarse de una estupenda invectiva contra los concursos literarios, de los que todo el mundo duda debido a su falta de objetividad. Por ello, el autor recomienda a los escritores noveles algunos tips muy singulares y lúdicos. Rebusca, pero sin perjudicar tus páncreas. La palabra perfecta como un erizo, venenosa como una medusa, dice Alba. Violencia de género hay de parte de los personajes cuando las mujeres son maltratadas por sus parejas o abortan por múltiples razones. En Rojo Carmesí, un microcuento, se instala el humor negro y el morbo en una escalofriante escena. Cito: nunca pude ver a mi madre vestida de rojo, salvo cuando mi padre la apuñaló 47 veces. Le vi cubierta de rojo sangre. Desde entonces odio el color rojo y sus 1000 tonos. Pero no solo morbo e ironía, también sarcasmo. Lo apreciamos en el libro de Álvaro, en el microrrelato Marichelle. Mira que es la combinación de la cultura de distintos temas que abordan el libro de Con un hacha en la mano, ¿no? Tanto los históricos y cultos como los populares y lisbenescos. Marichelle, ¿no?, la escritora creadora de ¿cómo se llama el monstruo? Frankenstein, donde la crueldad y el horror están dirigidos a una criatura recién nacida de sexo femenino, considerada fea por su propia madre, y la rechaza con espanto. En otro texto liliputiense, titulado De esperanzas vive el desesperado, el autor apunta con sus letales dardos al corazón de las frases triviales, los estereotipos, para avalar lo que considera superior, el lenguaje científico que ofrece evidencias en vez de supercherías. En Con un hacha en la mano, la jerga utilizada es brutal. Las metáforas o los símiles representan los genitales humanos. Además, no echemos en falta un importante ingrediente que define muy bien ciertos ambientes lumpenescos, lo abyecto, presente en Gallo Sucio, el cuento que acabas de leer. Por ejemplo, las letras de canciones y la música de cantautores famosos sirven para hacer más aguda la percepción del objeto. Sucede cuando escuchamos los boleros cantineros o algunas guarachas de Daniel Santos. Bueno, y termino con el tema del mercadeo.
No se deja extrañar en los microrelatos a través de las ya desaparecidas páginas amarillas de las antiguas guías telefónicas o en los directorios de las empresas, donde se encuentra información comercial desde el punto de vista de un personaje serial inspirado en el dios griego del mar. Asimismo, en Venta de Garaje, a propósito de Forever Young, una canción futurista de Bob Dylan, se reciclan artículos insólitos, desde héroes jubilados hasta una cueva subterránea llena de murciélagos. Y esto habla de la gran imaginación y creatividad de Álvaro Ike, ¿no? Pero el toque positivo está, y no podemos dejar de mencionarlo, en la flora amazónica, de donde él procede, además de la Amazonía, que ocupa un espacio valioso en el libro. El árbol de la lupuna, cuyas hojas, semillas y resinas se usan como hierbas medicinales, que dan lugar a hechizos y embrujos. La mezcla del thriller policial con las tradiciones y leyendas de los pueblos de la Amazonía peruana dan pues un cariz especial muy, muy creativo a la narrativa de Álvaro Ike Ramírez, por lo cual tenemos que celebrarlo y merece un gran aplauso. Gracias. Bueno, hay un texto, es el que da el título al libro de Con un H en la mano, ¿no? Un texto largo, de unas 10 páginas aproximadamente. Voy a leer solo un fragmento, porque habla un poco también de como una poética de Álvaro, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿no? No hay jurado idóneo, por puro vicio es una criollada, una corte iletrada, actanciosa, amañada, elegida a dedo, y el amiguismo imponiéndose. Casi siempre son enemigos de Miguel de Unamuno y detractores de Idia Vilariño. Aborrecen a Charles Bukowski por su testimonio de desesperanza, su verbo ríspido y lengua procaz. Les horroriza Bolaño, se escandalizan con el grupo Hora Cero, y somos jóvenes, pero tenemos los testículos y la lucidez que no tuvieron los viejos. Les produce urticaria la Sagrada Familia con su desasosiego y desencanto, calentando las esquinas de la trifulca social. Para muestra un botón, una de sus integrantes más recalcitrantes, Dalmacia Ruiz Rosas, la chicoca difícil, problemática de los recitales y mítines, conocida como poeta de la violencia, con unas chelas encima explicaba en la llegada: lo mío es poesía de la violencia, eso es lo que más me marca. No es la bohemia, el rock, la poesía, sino los mítines, las protestas, el que yo sea beligerante. ¿Cómo le jode el movimiento cloaca? Hay que romper con todo el Perú, como un lugar inmundo y repugnante, una gran cloaca. Estos grupos parricidas, surgidos a contramano en los 70 y 80 del siglo pasado, todavía mantienen su influencia, a pesar de que ya no existen como tales. Son sus obras las que siguen latiendo y transpirando. Te lo garanto. Y más adelante en el mismo texto de Con un H en la mano, pinche güey, trasciende la anécdota. Por último, hijo de la chingada, inscríbete en el taller de escritura creativa que el poeta Caire Alfaro va a dictar en el Hotel Trópico del Oriente el próximo mes de agosto. Entre otras cosas, esto es lo que dijo el poeta, sin ocultar su falta de timidez en una entrevista radial. Este es el rollo que me voy a mandar en el taller. A favor de la negatividad, sesiones para desaprender la escritura, a partir de textos de Roth, Ludmer, Kamenstein y Carrión. Repensaremos y cuestionaremos los conceptos del autor, literatura, géneros literarios y libro. El objetivo es armar un proyecto de escritura propio, leer, escribir y leer. El Lucho, supuestamente yo, con un gesto severo que no le queda, me dijo: pero quiero advertirte, Álvaro, no te duermas en tus laureles porque el cupo es limitado. Clases diarias durante 2 semanas con un total de 60 horas. Renacerás con una caña de pescar imaginaria al hombro. Ok, man, all right. Bueno, esto es el estilo de escritura de Álvaro, ¿no? De repente está escribiendo una diatriba, luego es una especie de arte poética, y luego mete a sus amigos, recomienda talleres de Caire Alfaro, me mete a mí, con consejos que nunca he dado, obviamente. Y eso es creo que lo que me gusta del estilo de Álvaro, no es inesperado. Si cualquier persona lee fragmentos de estos textos de No hay nada más en la tierra o Con un hacha en la mano,
la sensación es de que uno está un poco actuando, ¿no? Actuando en el papel de Álvaro Ike, ¿no? Entonces eso es algo que, por ejemplo, aunque no está presente Álvaro, pues cuando lo leemos, cuando hablamos de él, de alguna forma sentimos su presencia, ¿no? Porque es una personalidad totalmente extraña. Y de hecho la forma también en que lo conocí fue un poco extraña, porque de la nada me habló y me contó de todos los editores con los que había hablado y que todos habían rechazado sus manuscritos, ¿no? Y justo era la época del COVID y recuerdo que me empezó a contar que en verdad la escritura era al final lo único que le quedaba dentro de todo, ¿no? Y siempre me habla de Becky, su esposa, ¿no? La falta de Becky es uno de los grandes motores de la máquina poética y microcuentística de Álvaro, ¿no? Eso es un punto interesante, porque si se analiza entre líneas, ahí está siempre. Entonces, no es solo un hombre que lanza sus versos, ¿no? Es alguien que los lanza porque, a ver, vamos a ponerlo así, es como el poeta que está solo en el mundo, pero es que se ha quedado solo. O sea, antes no estaba solo y se ha quedado solo en el mundo y escribe porque es lo único que le queda, y eso también es heroico. Entonces, un abrazo, Álvaro, donde quiera que estés, y bueno, damos por terminada esta presentación. Muchas gracias por su gentil asistencia.